La tormenta rugía con furia sobre el pequeño pueblo de San Isidro. El viento aullaba entre las casas viejas, haciendo crujir los techos de madera podrida. En medio de la oscuridad, Diego caminaba con pasos apresurados por la calle desierta, con el rostro empapado y la mirada llena de desesperación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era un error, pero ya no le quedaban opciones. Desde que su madre cayó enferma, Diego había hecho todo lo posible por conseguir el dinero para el tratamiento. Trabajaba día y noche en el aserradero, pero su sueldo apenas alcanzaba para la comida. Había intentado pedir préstamos, pero nadie confiaba en él. Desesperado, recordó una vieja leyenda que se contaba en el pueblo: la historia del diablo en el cruce de los caminos. Se decía que, si alguien llegaba a la medianoche a la encrucijada más alejada del pueblo y pronunciaba las palabras correctas, el diablo aparecería para ofrecerle un trato. Nadie sabía qué se pedía a cambio, pero todos aseguraban que el precio era demasiado alto. Esa noche, sin nada que perder, Diego llegó al cruce de caminos. La lluvia golpeaba la tierra con violencia mientras él, con la voz temblorosa, susurraba las palabras que había escuchado de los ancianos. Por un momento, nada ocurrió. Solo el sonido de la tormenta llenaba el aire. Pero entonces, el viento se detuvo. El mundo parecía contener el aliento. Y frente a Diego, emergiendo de la nada, apareció un hombre vestido con un traje impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Has llamado y he venido», dijo el extraño con una voz profunda y seductora. «¿Qué deseas?». Diego tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Quiero dinero. Mucho dinero. Necesito salvar a mi madre». El hombre de traje negro ladeó la cabeza con una expresión casi divertida. «Dinero. ¿Qué petición tan común?», susurró. «Muy bien. Te daré lo que pides. Pero debes saber que todo pacto tiene un precio». Diego sintió su garganta seca. «¿Qué tengo que hacer?». El hombre se acercó lentamente. Sus zapatos apenas tocaban el suelo. Se inclinó y con una sonrisa enigmática susurró: «Disfrútalo mientras dure». Diego sintió un vértigo repentino, como si la realidad misma se desmoronara a su alrededor. En un parpadeo, el extraño desapareció y en su lugar, un pequeño cofre de madera apareció a sus pies. Cuando Diego lo abrió, su corazón se aceleró. Estaba lleno de billetes, más dinero del que había visto en su vida. Sin perder tiempo, corrió de vuelta al pueblo. A la mañana siguiente, pagó el tratamiento de su madre y en cuestión de días, ella comenzó a recuperarse. Además, compró una casa más grande, ropa nueva y dejó su trabajo en el aserradero. Todo parecía perfecto, hasta que, una noche, alguien tocó a su puerta. Cuando abrió, no había nadie, solo el sonido del viento ululando en la distancia. Pero en el suelo había un sobre negro con su nombre escrito en tinta roja. Con las manos temblorosas, Diego lo recogió y lo abrió. Dentro había una nota con una sola frase: «El tiempo se acaba, prepárate». El frío se le metió en los huesos, y fue entonces cuando todo comenzó a ir mal. Diego sintió como el peso del sobre negro lo aplastaba. Su corazón martilleaba en su pecho mientras volvía a entrar a la casa, cerrando la puerta con seguro. Intentó convencerse de que era una broma, pero en el fondo sabía que no lo era. Algo lo acechaba. Las primeras señales llegaron al día siguiente. Su reflejo en el espejo comenzó a parecerle extraño. Al principio, apenas un detalle sutil, una sombra en los ojos, una sonrisa que no coincidía con la que sentía en su rostro. Pero con el paso de los días,
El reflejo empezó a moverse con un ligero retraso, como si dudara antes de imitarlo. Las luces de su casa parpadeaban sin razón aparente. La temperatura descendía en su habitación, incluso cuando la calefacción estaba encendida. Por las noches, Diego despertaba con la sensación de que alguien lo observaba desde un rincón oscuro. El dinero, que al principio parecía inagotable, comenzó a desaparecer misteriosamente. No lo gastaba, pero cada día había menos. Los objetos de valor en su casa se desvanecían como si nunca hubieran estado allí. Su madre, recuperada y ajena a su angustia, empezó a notar su inquietud, pero él nunca le contó la verdad. El sobrenegro volvió a aparecer, esta vez sobre su cama. El mensaje dentro era aún más perturbador. El pago está cerca. A partir de ese momento, el tiempo se convirtió en un enemigo invisible. Diego ya no podía dormir. Pesadillas lo atormentaban. Sombras con ojos rojos lo rodeaban, susurrando palabras en un idioma que no entendía. Soñaba con el hombre del traje negro, siempre sonriendo, siempre observándolo desde la distancia. Un día, mientras caminaba por el pueblo, sintió que lo seguían. No veía a nadie, pero las sombras en los callejones parecían moverse solas. El aire se volvía denso, pesado. De repente, su sombra en el suelo dejó de moverse al ritmo de sus pasos. Se quedó inmóvil mientras él avanzaba, observándolo con ojos invisibles. El pánico se apoderó de él. Corrió sin rumbo, tratando de escapar de algo que no podía ver. Cuando llegó a su casa, encontró la puerta abierta de par en par. Su madre no estaba. Buscó por todas las habitaciones, pero la casa estaba vacía. En la mesa del comedor, un tercer sobrenegro esperaba por él. Lo abrió con las manos temblorosas. Es hora. El sonido de la puerta principal crujiendo lo paralizó. Algo había entrado. Diego sintió el aire volverse denso, irrespirable. Su cuerpo se congeló en el lugar, incapaz de moverse mientras un escalofrío recorría su columna. El sonido de pasos resonó en la casa vacía, lentos, deliberados, acercándose. No necesitaba ver para saber quién era. La sombra alargada apareció en la pared antes de que el dueño de los pasos se mostrara. La misma silueta del hombre de traje negro. Sin prisa avanzó hasta el umbral de la habitación. La sonrisa en su rostro seguía intacta, pero sus ojos, oscuros como el abismo, parecían absorber la luz. El tiempo se ralentizó. Diego sintió su propia existencia desmoronarse, como si el suelo bajo sus pies dejara de sostenerlo. Un peso invisible oprimía su pecho, impidiéndole respirar. Intentó retroceder, pero su cuerpo ya no le obedecía. Las luces de la casa parpadearon con violencia antes de apagarse por completo. La oscuridad se extendió, sofocante y absoluta. Un murmullo surgió del silencio, creciendo en intensidad hasta convertirse en una cacofonía de susurros ininteligibles. Voces que parecían salir de todas partes, de las paredes, del suelo, del mismo aire que lo rodeaba. Su reflejo en el espejo frente a él se movió antes que él. Sonrió de una forma que su rostro nunca había hecho. Luego, extendió una mano fuera del vidrio. El dolor llegó de golpe, como si su propia alma estuviera siendo arrancada. Su visión se tornó borrosa. El cuerpo dejó de pertenecerle. Sintió frío. Un frío que no era físico, sino algo más profundo, más antiguo. Cuando la oscuridad se disipó, Diego ya no estaba en su casa. El pueblo amaneció en silencio. Nadie volvió a verlo. La casa quedó abandonada, envuelta en un aire de misterio. Los rumores se esparcieron rápidamente. Algunos decían que había huido, otros que algo lo había venido a buscar.
Lo único cierto era que, desde esa noche, en la encrucijada del pueblo, bajo la tenue luz de la luna, a veces se veía una sombra inmóvil, con una sonrisa apenas perceptible, esperando a que alguien más hiciera un trato.